Si usted está aquí por primera vez, le suplico que llene una de estas tarjetas que tiene ahí en sus boletines y nos regala su información para podernos comunicar con ustedes. ¿Okay? La Navidad siempre se convierte en un tiempo de apuros. Yo no sé si usted se da cuenta, pero ayer estaba manejando por la ciudad y sobre todo cuando tuve el privilegio de estar saliendo de la República Democrática e Independiente de Hialeah, por poco 3 o 4 personas tienen un accidente de tráfico porque uno no pudo esperar por el otro. Llegando aquí a la zona de Kendall, vi 2 más que por poco se dan también un beso de Navidad, porque la gente anda a prisa. Yo no sé si usted lo nota o soy yo solo, pero en esta época del año la gente anda como que a millón, como decimos, ¿no? Andan a una velocidad, todo el mundo está apurado, todo el mundo está desesperado. Ayer fui a comprar algo que necesitaba a mi tienda favorita, que se llama Home Depot, y no había forma de encontrar ni estacionamiento. Yo no sabía que había viernes negro los sábados en Home Depot, pero horrible para estacionar, horrible para encontrar, y la gente desesperada. Tú ves a la gente que tiene como una ansiedad. Hoy en día a eso le llamamos ansiedad. Y usted ve a mucha gente hoy que dice, estoy ansioso, estoy a prisa, estoy apurado. La gente hoy anda a una velocidad extraordinaria. Y pensando en todo eso, estaba estudiando todos los pasajes bíblicos que tienen que ver con la Navidad y me encontré con algo que me llamó tremendamente la atención. Una de las cosas que sabemos por seguro es que cuando uno está a prisa, cuando uno se apura por algo, es porque hay cierta urgencia, es porque hay cierta necesidad, es porque hay cierto anhelo apresurado de alcanzar, de lograr, de satisfacer una necesidad, de hacer algo. ¿Verdad? Cuando hacemos las cosas con ansiedad, con prisa, con apuro, es porque yo quiero alcanzar eso lo antes posible, quiero lograr eso lo antes posible, quiero remediar esto lo antes posible, quiero alcanzar una solución lo antes posible. Y me llama mucho la atención ahí leyendo el Evangelio de Lucas, que me encontré una frase muy extraordinaria que quiero compartir con ustedes, diferente de ellos, pero basado en ese pasaje. Jesús nació en un pequeño pueblo en Belén, un pueblo que lo único importante que había sucedido jamás en la historia era que uno de los reyes más famosos de Israel había nacido en esa pequeña ciudad, el rey David. Pero absolutamente nada más importante había sucedido en aquel pueblo. ¿Verdad? No era un pueblo muy grande, no era un pueblo con mucha importancia. Allí nace Jesús. Y no solamente nace en ese pueblo, sino que nace aún en un rincón, en un pesebre, en un lugar donde se mantienen a los animales, en un hotel, en un motel, en un lugar donde se quedaba la gente, que ni siquiera era lo suficientemente grande para recibir a los invitados. En ese lugar, Dios le avisa de una forma tremenda a través de un grupo de ángeles, a través de ángeles a un grupo de pastores, que dice la Biblia que estaban trabajando de madrugadas o de noche. No he conocido a mucha gente que le gusta trabajar de madrugada porque esos no son los horarios típicos para trabajar. Así que eran pobres esta gente, los pastores eran gente que pasaba mucho trabajo, que pasaba muchas necesidades, no eran los más selectos o especiales del pueblo, y solamente a este grupo Dios le avisa que ha nacido el Mesías prometido. A este grupo insignificante, a este grupo sin mucha importancia ni política, ni religiosa, ni en ningún ámbito, les avisa, y son ellos los únicos que la Biblia registra que van al pesebre y se encuentran a María, como dice la profecía, con el niño envuelto en pañales.
Pero hay un dato interesantísimo ahí en Lucas capítulo 2 que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes a partir del versículo 15. Y se sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, y aquí está la palabra que quiero conversar con ustedes en esta mañana: apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Dice el versículo 20: y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Yo quiero que usted piense en este momento, ¿qué noticia yo le puedo dar a usted que usted sería capaz de levantarse de ese asiento y apresuradamente, con urgencia, ir a ver ese asunto, ese problema? Yo quisiera que usted, no sé, si usted en este momento recibiera un text en su teléfono con una noticia que fuera tan importante que lo levantaría de su puesto, de su asiento, y usted iría corriendo apresuradamente, con urgencia, a atender ese asunto. Yo creo que como cristianos debemos tener 4 urgencias en nuestra vida. Y la primera es la que tuvieron los pastores, una urgencia por adorar a Dios. Yo creo que el corazón del cristiano tiene que estar listo en todo momento, en cada situación, en cada instante, en cada momento, para adorar a Dios. Dice que estos humildes hombres, cuando reconocieron que era mensaje de Dios, dice que apresuradamente fueron a adorar al Mesías prometido. No se sentaron ahí y dijeron, bueno, vamos a esperar a ver si alguien más lo confirma, vamos a esperar si sale en la CNN o si lo ponen en el internet o algo así. Entonces, yo voy a esperar a ver qué es lo que sucede. Yo quiero hablarte en esta mañana de la urgencia por adorar a Dios. Déjame decirte algo que es muy importante, que mucha gente no entiende todavía. La única razón, fíjese lo que te estoy diciendo, la única razón por la cual Dios nos creó fue para adorarle, no para otra cosa. La única razón por la cual Dios creó al ser humano y Dios creó esta tierra es para adorarle. El reclamo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: porque Dios se ha manifestado desde la creación de este mundo para que nadie tenga excusas. E inmediatamente después dice: porque el hombre se ha depravado, el hombre se ha metido en sus propios pecados, el hombre se ha hecho maldad en sí mismo, porque adoraron a la creación antes que al Creador. La gente cree que la vida cristiana es para otra cosa. Estamos aquí para adorar a Dios. Y me preocupa mucho cuando hay gente que no tiene urgencia en adorar a Dios. Me preocupa mucho cuando su anhelo y su deseo y su demostración no es de adoración a Dios. Para muchos de los que están aquí, si los ángeles le hubieran anunciado el nacimiento de Cristo, hubieran llegado a adorarles en el primer año de nacimiento, con el cumpleaños cuando Jesús cumplía el primer año. Hubieran llegado tarde, porque no hay urgencia para adorar a Dios. Sí, el culto comienza a las 11:15, pero yo no tengo urgencia en adorar a Dios. Así que yo llego a las 1:45.
Porque no hay urgencia, no hay necesidad, no tengo necesidad de demostrar mi urgencia por adorarle, por reconocerle quién Él es, por reconocerle lo grande que ha hecho, lo fiel que ha sido, lo misericordioso que ha estado con nosotros. Mi querido hermano, ¿cuál es tu primera reacción cuando recibes una noticia, cualquiera que sea? Para muchos de nosotros la primera respuesta siempre, no creo que siempre sea la adoración a Dios. No creo que siempre sea, Señor, te salto por esta mala o por esta buena noticia. Pero qué importante es cuando el corazón y la mente de un cristiano tiene urgencia por adorar. Cuando tiene urgencia por celebrar. Por celebrar lo que Dios está haciendo, lo que Dios puede hacer. Yo no sé si a usted le pasa, pero qué difícil es que la gente se entusiasme. Qué difícil es que la gente se entusiasme con lo que Dios está haciendo. Pero que pase algo malo para que usted vea que todo el mundo enseguida está ahí. Hay un versículo en la Biblia que me han escuchado hablar de él muchas veces, pero me gusta repetirlo. Dice la palabra de Dios: gozad con los que se gozan, lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan. Y a nosotros nos encanta llorar con los que lloran. El hermano fulano de tal se le murió el papá. Oh, el pobre, qué tragedia. Nos encanta la tragedia. Es como que gozamos la tragedia. Pero cuando hay que reírse con los que se ríen, el hermano fulano de tal se compró un barco. Eso seguro que está robando. Eso seguro que algún algo está haciendo ahí. Eso seguro que no está pagando esto. Eso seguro que está haciendo trampa por alguna parte. Porque somos así. Cuando el asunto es de celebrar, cuando el asunto es de entusiasmarme, cuando el asunto es de exaltar lo que Dios está haciendo, déjame decirte algo, mi querido hermano, Dios siempre está haciendo algo bueno por encima de cualquier cosa mala que está sucediendo. Siempre. Que tengamos la capacidad de verlo, no, eso es otra cosa. Que tengamos el corazón listo para expresar nuestro entusiasmo con lo que Dios está haciendo es otra cosa. Pero Dios siempre tiene la victoria. En todos los años de la humanidad, Dios tiene 0 derrotas. Dios nunca ha perdido. Y Dios nunca va a perder. Pero qué importante para nosotros los cristianos tener un corazón listo para adorar a Dios. Apresurado, urgencia. Señor, yo siento la urgencia, yo siento la necesidad de adorarte. Yo siento la necesidad de expresar mi gratitud. Yo siento la necesidad de expresar quién tú eres. Yo siento la necesidad de expresar lo que tú has hecho. Yo siento la necesidad de expresarte, Señor, a mi forma, a mi manera, a lo que usted quiera. Dios nos ha creado diferente y gloria a Dios por eso. Pero qué importante que nosotros como cristianos y como iglesias expresemos que para nosotros la adoración es una urgencia. Y lo hacemos apresuradamente. Mi querido hermano, un día la predicación se va a terminar. Un día, para felicidad de muchos de ustedes, las ofrendas se van a terminar. Un día no van a recoger más ofrendas. Un día no va a haber que hacer cajas de Navidad para ayudar a los pobres. Un día no va a haber que servir a nadie. Un día todas las cosas que la iglesia hace va a dejar de hacerlo. Pero la adoración a Dios nunca va a terminar. En su presencia estaremos para siempre, adorando y exaltando su nombre. Así que es mejor que se vaya acostumbrando. Creo yo, ¿no? Qué importante es cuando usted ve un corazón con urgencia para adorar a Dios. Lo segundo que encontré que es importante estar urgente es la urgencia para lidiar con mi pecado. Cuidado cuando hay pecados que no hemos lidiado con ellos. Cuidado cuando hay cosas en nuestras vidas que sabemos que
que tenemos que lidiar con ellas. Cuidado cuando hay situaciones en nuestras familias, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestras amistades, con lo que sea, que sabemos que tenemos que lidiar con ellos. La palabra de Dios dice que si usted viene delante del altar de Dios a traer su ofrenda y se acuerda que su hermano tiene algo contra usted, deje su ofrenda y vaya, solucione el asunto con su hermano y entonces regrese y traiga su ofrenda. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que si el esposo tiene problema con la esposa, sus oraciones no son escuchadas en el cielo. Hay mucha gente que son muy espirituales para arriba, pero pocos espirituales horizontalmente. Si no lidiamos con nuestros pecados, si no lidiamos con nuestra situación moral, si no lidiamos con nuestra situación de los vicios que tenemos, si no lidiamos con las cosas que tú sabes que Dios le desagrada, tu relación con Dios está afectada y no es por la culpa de Dios. Una de las características de los cristianos maduros y de los cristianos controlados por el Espíritu Santo es que tienen que lidiar con su pecado lo antes posible porque sabe que eso le está afectando su relación con Dios. Debe haber urgencia en nuestros corazones, en nuestra mente por lidiar con mis pecados. Debemos conversar con nuestros hijos por la necesidad de lidiar con nuestros pecados. Hermanos, el pecado es pecado, hágalo quien lo haga. Y el pecado trae consecuencias. El pecado afecta a nuestras vidas, el pecado afecta a nuestras relaciones, el pecado afecta a nuestras familias, el pecado afecta a nuestras iglesias. El pueblo de Israel, cuando muere Moisés, entra a liderar el pueblo Josué. Y la primera gran conquista que todo el mundo reconoce es aquel gigantesco muro de Jericó. Una ciudad prácticamente imposible de conquistar. Y Dios le dice a Josué que le den 7 vueltas ahí durante 7 días, 6 días a toda la ciudad y después toquen las trompetas. Y ustedes saben la historia, los muros de Jericó se cayeron y vencieron y destruyeron la ciudad de Jericó y conquistaron aquellos. Unos pocos días después se encuentran con una pequeña ciudad que era nada insignificante comparado con Jericó, a tal punto que Josué solamente manda un poco de hombres para que la conquisten. Y la derrota es inmensa. El pueblo de Israel fracasa completamente en conquistar aquel pequeño pueblo. Y la pregunta de Josué es inmediata: Señor, ¿dónde está el pecado? Y cuando hay pecado en el campamento, como le dice Dios a Josué, no hay bendición de Dios. Y hasta que el pueblo de Israel no descubrió quién había pecado y quién había pecado contra Dios y quién había escondido su pecado, no vino la bendición de Dios, mi querido hermano. Mi querido hermano, si tú no lidias con tu pecado, si no eres capaz de decir, Señor, esto está mal con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi vida espiritual, esto está mal delante de ti, Señor, ayúdame a resolverlo, yo lo confieso, yo lo entrego, yo te suplico que tú me des la fuerza para vencer esto. Mi querido hermano, estás perdiendo bendiciones de Dios. En el pueblo cristiano debe haber una urgencia honesta para lidiar, para conversar, para hablar del pecado. Debemos tener esas conversaciones con nuestros hijos. Sí, todo el mundo alrededor de nuestros hijos está teniendo sexo antes del matrimonio. Y como todo el mundo lo hace, hermano, eso está mal delante de Dios. Eso está mal delante de Dios y tenemos que decirle a nuestros hijos, la santidad y la honestidad y la pureza no es un tema anticuado, es un tema de Dios, es un tema de Cristo Jesús. Y debemos conversarlo con nuestros hijos y debemos decirle a nuestros hijos. Y nosotros como padres de familia, como esposos y como padres debemos comportarnos sanamente. Y debemos mostrar esa preocupación con nuestros hijos. Es importante, en Lucas capítulo 19 está la historia de un hombre que lamentablemente su nombre quedó como sinónimo de saquear, de robar.
pero era lo que había hecho en la vida antes. Pero leyendo ese pasaje bíblico dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Imagínate, tú pequeño y ladrón, qué combinación. Y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este hombre tenía una necesidad urgente de lidiar con su pecado. Este hombre sabía que su vida estaba mal delante de Dios. Este hombre sabía que tenía una necesidad inmensa de un Salvador. Dice que fue a prisa, a pesar de su estatura, a pesar de su fama, a pesar de todas las cosas. Mi querido hermano, hay cristianos que están viviendo vidas sin lidiar, sin confesar sus pecados. Y por eso dice la palabra de Dios que hay cristianos que están afectados por eso. Yo te insto en esta mañana que tú abras tu corazón con honestidad. Y si tienes necesidad de confesar tus pecados primero a Dios y después al que está alrededor tuyo, hazlo. Va a ser un beneficio extraordinario para tu vida. Debe haber la urgencia de lidiar con nuestro pecado. Debe haber una urgencia en el pueblo cristiano de escapar del pecado, de escapar de sus consecuencias. Mi querido hermano, tú y yo no estamos listos. Tú y yo nunca vamos a estar listos para enfrentarnos a las tentaciones. La recomendación primera es, corre de las tentaciones. Pon a Cristo Jesús a lidiar con ellas. Él es el único que puede vencer las tentaciones. Nosotros no podemos. Hay cristianos que les fascina jugar con el pecado. Y el que juega con fuego se quema. Tan sencillo como eso. No juegues con el pecado. Con el pecado no se juega. Nosotros como cristianos tenemos que demostrar una lejanía, un rechazo al pecado. Dice la palabra de Dios, y cuando los apóstoles hablan a la iglesia, dice, hay temas, hay cosas, hay asuntos que ni siquiera son dignos de que se conversen entre ustedes. Cuidado con los temas de conversación. Dice la palabra de Dios, y era un poema que el apóstol Pablo repite, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay conversaciones que tienen los cristianos que estoy seguro que Jesús se tapa los oídos. Cuidado con lo que conversamos, cuidado con los temas de conversación, cuidado cuáles son nuestros intereses, en qué demostramos nuestros intereses. Huye y demuestra que estás huyendo del pecado. No hay vergüenza en eso. Al contrario, hay mucha sabiduría en eso, porque yo estoy seguro que tú no quieres que tus hijos, tu familia, paguen las consecuencias de ese pecado. Como pueblo cristiano debemos demostrar una urgencia, ¿verdad?, de lo que está fuera de la voluntad de Dios. Si esto no te agrada, Señor, simplemente hay que sacarlo, hay que quitarlo, tiene que terminar, tiene que dejar de existir. La tercera urgencia que todo cristiano debe tener es por responder al llamado de Dios. Hoy por la mañana estaba orando con los pastores y de pronto mi teléfono sonó 3 veces con el mismo número. Cuando alguien te llama 3 veces es porque hay algo que está serio. Cuando salí de ahí me di cuenta que era la compañía de alarma de la iglesia. Yo digo, al poco rato un grupo de hermanos que estaban ahí me llamaron, pastor, aquí está la policía. Yo le dije, bueno, predícales el evangelio y después recógeles las ofrendas, no hay problema ninguno. El que estaba ahí me llamó y después me dijo, pastor, el devocional estuvo bueno, cuando saqué el platillo se fueron. Pero cuando alguien importante te llama, usted responde. Cuando alguien
que tú consideras que es importante, te llama, usted responde. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo responderle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante que en nuestro corazón haya una urgencia por obedecer a Dios. Que haya una preocupación por obedecer a Dios. Mucha gente dice, porque el temor a Dios, yo le tengo temor a Dios. ¿Usted sabe lo que es temor a Dios? Temor a Dios es obedecer a Dios, tan sencillo como eso. Es que cada decisión que voy a tomar, es que cada cosa que voy a hacer, lo primero que voy a preguntar, Señor, ¿cómo esto te agrada? ¿Cómo esto te obedece? ¿Cómo esto está bajo lo que tú me estás pidiendo hacer? Eso es temor de Dios. Pero es importante que sepamos, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero obedecerte. Hay una urgencia, hay una preocupación en mí por descubrir tu voluntad y acomodar mi vida a tu voluntad. Es importante que nosotros como cristianos tengamos esa urgencia, esa preocupación en nuestras mentes. Dice ahí el Salmo 95, el Señor es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Lo que se está refiriendo es cuando el pueblo de Israel llegó a un lugar en el desierto, habían acabado de salir de Egipto y de pronto se acabó el agua. Y enseguida empezaron a murmurar, enseguida empezaron a decir cosas, enseguida empezaron a criticar, enseguida le fueron arriba a Moisés y Moisés estaba con los pelos de punta. Y Moisés fue allá y le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer con esta gente? Dice que Dios le dijo a Moisés, ve y allá hay una piedra, adelántate en el medio de ellos y cuando choques la piedra, de la piedra saldrá agua. Mi querido hermano, ¿por qué? La gran mayoría de las veces nuestra primera reacción es en contra de obedecer a Dios. ¿Por qué será que cada vez que nos enfrentamos a una situación X, nuestra primera respuesta es déjame encontrar mi solución, déjame buscar mi respuesta, déjame hacerlo a mi manera, déjame resolver este asunto con mi idea? Y después que la embarramos, después que metemos el delicado, después que hacemos todas esas cosas, entonces, tú podrías arreglar esto. Tú podías solucionar esto. Las dos palabras que se mencionan ahí significan rencilla y prueba. Qué triste es cuando el pueblo de Dios busca enfrentarse a Dios. Eso no es un buen método para solucionar los problemas. Pero qué diferente es cuando el pueblo cristiano le dice, Señor, ¿cómo tengo que obedecerte? ¿Qué tengo que hacer para obedecerte? Qué precioso es que nuestra primera respuesta sea para, Señor, dime qué es lo que debo hacer. Que hay una urgencia por responder a la voz de Dios. Josué dirige el pueblo de Israel por mucho tiempo y al final de sus días está su famoso último mensaje ahí en Josué capítulo 24, ¿verdad? Y está su famosa frase a partir del versículo 15. Pero si no les parece bien servirle, elijan hoy a quién quieren servir. Josué no le dio alternativa a su pueblo. O sirven a los dioses que tenían antes sus padres, o sirven a los dioses que tenían ustedes con sus padres, o sirven a los dioses que ustedes tienen, o sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero elijan hoy. No es decisión para mañana. Tomen una verdadera y honesta decisión con Dios. Es una decisión, es una determinación, no es un sentimiento. Mucha gente cree que obedecer a Dios es un sentimiento.
Mucha gente cree que amar es un sentimiento. Sí, involucra mis sentimientos, pero es una determinación, es una decisión. Yo he decidido, como cantamos o como escuchamos en ese último CD, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Tan sencillo como eso. Es una decisión, es una determinación. No importa cuál es la situación, no importa cuál es el problema. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una decisión clara de parte de Josué y de toda su gente. Pero hermano, tenemos que tomar una decisión. Es algo que usted tiene que decidir hoy. Usted no sabe lo que va a suceder mañana. Usted no sabe lo que va a suceder cuando salga de aquí. Usted no sabe, ninguno de nosotros sabe. Ninguno. Anoche estuve en el hospital viendo al padre de nuestro hermano Eri Abreu. El sábado a la mañana él estaba en el hospital, tiene un problema de cáncer, que se lo descubrieron de un momento a otro. Fue a la casa por la mañana, cuando llegó a la casa le dio un stroke. De regreso al hospital, no puede hablar, no se puede mover. Tú no sabes lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe lo que va a suceder esta semana. Tú no sabes. Yo te invito a que tú tomes hoy la decisión. Hoy, en este momento, en este instante. Señor, yo quiero obedecer tu voz. Yo sé lo que tú me estás llamando. Yo quiero lidiar con mi pecado. Yo quiero poner mi vida a tu disposición. Hoy yo quiero tomar esta decisión. Me importa poco lo que la gente piensa. Me interesa poco lo que la gente me está diciendo. Hoy yo quiero tomar esta decisión. Yo te invito a que tú tomes esta decisión en este día. Y por último, en el corazón de un cristiano tiene que haber la urgencia por alcanzar y bendecir a otros. Tiene que haber una urgencia como iglesia, como cristianos. Yo le digo con todo mi corazón, y ustedes me conocen, yo soy tan feo como tan franco. Y soy feo, ¿ah? No entiendo por qué cada domingo cuando salgo de aquí tenemos que volver a recoger todos los flyers que están allá afuera en esa mesa. Prácticamente la gran mayoría de las invitaciones para el domingo que viene, para la actividad de Navidad, hay que volverlas a recoger. Todos los domingos se ponen ahí, todos los domingos se vuelven. Es como que le pasan por al lado, como que le pasan por enfrente y bueno, eso lo ponen ahí porque está precioso, porque está lindo, porque está hermoso. ¿A quién ha invitado usted para el domingo que viene? ¿A quién le ha entregado personalmente una de esas invitaciones? ¿Cuántas casas de este barrio usted ha salido a entregarle de esas invitaciones? ¿A cuántos compañeros de trabajo? ¿A cuántas familias? ¿A cuántos vecinos usted le ha entregado esas invitaciones? Hay preocupación en el pueblo cristiano por la gente que se está perdiendo. Hay una verdadera urgencia en el corazón o estamos bien. Estamos bien, es que predicarle el evangelio a la gente hoy, te buscas unos problemas. Pregúntenle a Cristo, Él se murió en la cruz. Pregúntenle a Él si le causó problemas el asuntico este. No podemos seguir a Cristo y pensar que nunca vamos a tener problemas. Mi querido hermano, en el pueblo cristiano debe haber una urgencia, una necesidad. Como individuos, como familias, como iglesia, ¿qué estamos haciendo para alcanzar esta comunidad? ¿Qué podemos hacer para alcanzar esta comunidad? ¿Qué podemos hacer por contarle a estos muchachos de esta escuela, a estos maestros, a estas personas, a esta gente que está aquí alrededor nuestra, que tiene necesidad de Cristo Jesús, que Dios les ama y que Dios murió en la cruz y que Dios ha pagado por todos sus pecados? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como familia? ¿Qué podemos inventar? ¿Qué podemos hacer, Señor? Porque tenemos una urgencia por alcanzarlo, porque si no, se van a morir para siempre en el infierno. En el infierno no es un lugar agradable, no es un lugar de placer, no es un lugar, dice la palabra de Dios, donde van a estar resinando los dientes por la eternidad, por el sufrimiento y el dolor y la angustia. ¿Usted quiere ir allí? ¿Usted quiere que la gente que está alrededor suyo vaya allí? La iglesia tiene que hacer un esfuerzo aún mayor para contarle, para decir, para compartir. El apóstol Pablo escribe ahí en Romanos capítulo 9, dice, verdad digo en Cristo, no miento.
Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice el apóstol, porque deseara yo mismo ser traidor, ser anatema, ser digno de muerte, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Dice el apóstol Pablo, yo desearía yo mismo irme al infierno porque tengo un dolor en el corazón constante. Porque veo que mi gente, que han tenido la bendición de los profetas, que han tenido la bendición de la historia, que han tenido la bendición de Dios, que han sido pueblo escogido por Dios, que Dios les entregó la palabra, que Dios les entregó la Torá, que Dios les entregó todas estas bendiciones, y los veo que están perdidos y que se van al infierno. Mi querido hermano, yo creo que el pueblo cristiano ha perdido un poco la sensibilidad de alcanzar a los que necesitan de Cristo. En los últimos años el pueblo cristiano ha hecho así para adentro. Es para mi beneficio, es para mí. Mi pregunta es, ¿qué esfuerzo estamos haciendo por alcanzar a uno más? ¿Usted se da cuenta que si el domingo que viene, que si el próximo año, cada uno de los que estamos aquí traemos a una persona? ¿Qué diferente sería esto? ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? ¿Cuál es tu urgencia? Todos tenemos una urgencia. Todos la expresemos o no. Cada uno de ustedes que está aquí tiene una urgencia por algo. Tiene una urgencia por ser aceptado. Tiene una urgencia por sentirse amado. Tienes una urgencia por sentirte complacido. Tienes una urgencia por tener dinero que no tienes. Tienes una urgencia por pagar tus deudas. Yo no sé cuál es tu urgencia. Pero déjame decirte algo. Ninguna de esas urgencias tiene un impacto eterno. Pero cada una de estas sí lo tiene. Cada una de estas 4 cosas que hemos conversado en esta mañana tiene un impacto eterno. Y si tú y yo decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y tú y yo decimos que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, ese Espíritu Santo dice la palabra de Dios que nos redarguye, que nos pone ahí, es como algo que choca ahí constantemente en nuestros corazones, porque hagamos la voluntad de Dios. Pero como dije el domingo pasado, para estar llenos del Espíritu Santo, tengo que vaciarme de mí mismo. ¿Cuál es tu urgencia en esta mañana?